Pasa a vosotros, hermanos y amigos, transmite el pastor Gamaliel Calderón de Mexicali, Baja California, México, recorriendo el libro del Apocalipsis, aprovechando el confinamiento de la emergencia sanitaria del COVID-19 en el 2020. Vamos a hablar ahora de el acontecimiento más eminente de toda la Biblia. El acontecimiento más eminente del pasado fue la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el centro de la Biblia. Pero una vez que se fue, el acontecimiento más eminente, prominente, grandioso, glorioso, es su segunda venida. Su segunda venida va a ser antecedida por un aumento gradual de los problemas de la humanidad. Se va a ir despacito, subiendo la temperatura en el sentido negativo. Permítame usar esta analogía. Guerras, rumores de guerras, pestes, pero aún no es el fin. Pero ya cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos, y luego cuando las potencias de los cielos sean conmovidas, y el mar empieza a hacer ruidos extraños y angustia de gentes, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Es decir que Jesucristo describió todo un preámbulo impactante para su entrada al planeta Tierra por segunda vez. Y esa fue la esperanza del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de todos los que amamos su venida, los que dormimos en Cristo, o los que van durmiendo en Cristo, van durmiendo creyendo que van a ser resucitados. Si alguno cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. De tal manera que la segunda venida de Jesucristo es lo mismo para los muertos en Cristo que para los vivos. Porque de hecho primero ellos van a resucitar para verle. Y luego nosotros seremos juntamente con ellos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. De tal manera que la porción de la iglesia que duerme en el polvo de la tierra será resucitada cuando el Señor descienda del cielo. Así lo dijo el apóstol Pablo, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Es decir, que toda la iglesia le recibe, vivos y muertos, ¿no? Jesucristo, antes de que Pablo diera ese comentario, él había dicho: va a subir el termómetro de problemas, y cuando todas las virtudes de los cielos sean conmovidas, se mostrará la señal del Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con grande poder y gloria, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre. En el libro de Apocalipsis es exactamente trazado lo mismo, explicado lo mismo. Tú cuando leas el libro del Apocalipsis, léelo con amor, léelo del principio a fin, vuélvelo a leer, léelo en diferentes versiones. No andes con comentarios del libro del Apocalipsis, no andes con libros, no, léelo tú, estúdialo. Compáralo con Mateo 24, con Lucas 21, y todo concuerda exactamente. Entonces aquí haríamos bien en comentar cuántas veces se menciona en el libro del Apocalipsis la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate la pregunta, ¿no? Una manera muy sencilla, muy sana de entrar en el tema. ¿Cuántas veces se menciona en el libro de Apocalipsis la segunda venida de Cristo? Bueno, la tienes mencionada por lo menos 10 veces.
Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 3:3, Apocalipsis 16:13 al 16, Apocalipsis 19:1 al 21, Apocalipsis 20:1 al 7, Apocalipsis 1:7, 1 al 7, perdón, 22:1 al 7, Apocalipsis 22:12, Apocalipsis 22:17 y Apocalipsis 22:20. Esta última dice: ciertamente vengo en breve. Bueno, una vez que tú identificas las veces que Jesucristo mismo dice que viene, te das cuenta que no existe en el libro de Apocalipsis ninguna mención a un rapto misterioso o a un levantamiento de una parte de la iglesia de manera invisible. O sea, mientras que en el libro de Apocalipsis Jesucristo menciona por lo menos 10 veces que viene, y que todo ojo le verá, y que va a resucitar a los muertos, no hay una sola mención en el libro de Apocalipsis de una prevenida en oculto o una venida anterior a esta segunda inminente. Yo quisiera, si alguno de ustedes que me escucha y de los que van a escuchar este video, me mostrara en el Apocalipsis cuando Jesucristo mencionó el rapto antes de la tribulación. Bueno, voy a formular la pregunta aún aplicándola al ámbito antes del Apocalipsis. Fíjate qué tan fuerte es la pregunta. Yo preguntaría también, ¿cuándo Jesucristo mencionó el rapto antes de la tribulación? Porque su segunda venida la mencionó en Mateo 24, muy claro. Y muchas veces el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, serán reunidas delante de él todas las naciones. En Mateo 24, las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces se mostrará la señal, le dijo el hombre, y vendrá. A ver, cuando Jesucristo anduvo en vida, quisiera que alguien me mostrara cuando Jesucristo mencionó el rapto pretribulación con sus labios. Siempre mencionó su segunda venida gloriosa. Lo mismo pasa en Apocalipsis. Hay una ausencia total de esta venida invisible o de este recogimiento de la iglesia. Bueno, ya lancé el reto. Claro, si hay un hermano que diga, sí, pastor, aquí miren, Jesucristo mencionó el rapto aquí, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. O pastor, aquí en Apocalipsis, mire, sí, Jesucristo, aquí está el rapto, aquí mencionó. A ver, ¿dónde? Sin embargo, la segunda venida está bien establecida, porque no existe otra cosa. Leo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto. Estoy leyendo desde el verso 1 porque esta presteza, ya te demostré en el video pasado, que se refiere a su advenimiento. En primer lugar, lo que está presto, y ya lo demostramos, es la segunda venida. Vengo en breve. Bienaventurado el que vela, fíjate la urgencia. Ahí viene en breve. Tienes que velar, bienaventurado el que vela. La declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez la cercanía, ya te explicaba, hago un breve resumen. Estamos tratando aquí con un Jesucristo atemporal o intemporal, que es lo mismo. Este término significa que está más allá del tiempo, está fuera del tiempo. Él vive y reina para siempre. Los que vamos muriendo somos nosotros. Te explicaba que los que duermen en el Señor ya no tienen que velar.
A ellos los van a despertar al toque de la final trompeta. Pero tú y yo sí tenemos este sentido de presteza. ¡Ey! Cuidado. Cuidado porque no sabes a qué horas ha de venir tu Señor. Si al canto del gallo, a la medianoche, tienes que velar. Tienes que esperar. Desde el momento en que estás tratando con un Cristo intemporal y nosotros estamos dentro del tiempo, pues la presteza está a la mano en esta generación. Y porque también el día y la hora nadie lo sabe y el Señor no lo quiso revelar en las Escrituras, pues con más razón tenemos que vivir en una expectación. A eso se refiere la presteza, ¿no? Por eso dice, guarda las palabras, cuidado, no vayas a decir, no, pues mi Señor se tarda en venir. Cristo lo explicó muy bien, no vayas a caer en eso. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. Ahí está la primera mención. Fíjense que aquí me faltó esta cita, 1:4. Gracia y paz con vosotros del que es y que era y que ha de venir. Esta es la primera mención a la segunda venida. Y de Jesucristo el testigo fiel. Después vamos a comentar estos aspectos, hermanos. Porque se habla de testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Todo esto lo comentaremos en otro video. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ya te expliqué que el personaje principal es el Cordero. En segundo lugar, el segundo personaje es su esposa. Por eso habla de redención. Y entre las cosas que deben de suceder es su segunda venida para resucitar a su esposa y luego darnos el reino. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Otra vez, la segunda mención. He aquí que viene con las nubes, y para que te quede claro que no está hablando de algo oculto o de una venida semioculta para recoger una parte de la iglesia y que después va a ser la gloriosa. No, es la gloriosa. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Es la tercera mención de la segunda venida. Es la tercera mención de la segunda venida en el Apocalipsis. Fíjate que esto de todos los linajes de la tierra, por supuesto, tú ya debes de conocer Mateo 24 a la perfección, y es exactamente lo mismo. Mateo 24, pero te lo voy a leer. 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, es lo mismo, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Hay gente que divide la venida del Señor en dos fases, una oculta y otra en grande poder y gloria. La oculta no existe. Por eso le preguntaba dónde Jesucristo mencionó la venida oculta. A ver, muéstrame el pasaje. Y luego dice el verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos del cabo del cielo hasta el otro. Ayer el
no ayer, el otro día que estamos haciendo el video, el hermano Yáñez partió la pantalla y dijo, qué bueno que ya te metiste al tema, pastor, pero allí hay una objeción. Dice, hay una objeción que ponen para Mateo 24, dicen que es para los judíos. Y es que ellos se basan donde dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues, porque vuestra vida no sea en invierno y en sábado. Definitivamente te está señalando la zona de Israel. Entonces, ¿cómo se explica esto? El hermano Yáñez tenía una objeción muy sana, muy correcta, y lo puedes oír en el video anterior cuando él dice, los judíos no han aceptado a Cristo. ¿Cómo les puede estar hablando Cristo de que va a venir a levantarlos si no han aceptado a Cristo? A ver, y esa era la objeción de Yáñez, y tiene razón, tiene lógica, ¿no? ¿Cómo le puede estar? En primer lugar, el discurso de Mateo, capítulo 24, no es para los judíos que no han creído en él, sino para sus apóstoles. Sus discípulos le mostraban los edificios del templo y él les empieza a decir, de hecho, la charla profética, y qué bueno que le preguntaron, 24:3, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ya empieza a explicarles el Señor, ¿no? Por supuesto que, insisto, el hermano Yáñez tenía razón. Estas palabras no son para los judíos que no creyeron en él. Entonces, ¿por qué dice los que estén en Judea? Bueno, hay que entender que el apóstol Pablo fue levantado para traer el mensaje a los gentiles y él nos explica el misterio. Él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, cuando se convierte el último de los gentiles, luego todo Israel será salvo. En pocas palabras, se va a cerrar la puerta de la predicación a las naciones gentiles. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se va a cerrar. Y el evangelio, hermano y amigo que me escuchas, volverá a los judíos. Luego todo Israel será salvo, porque el Señor tuvo misericordia, endureció a unos y a otros para tener misericordia de todos. Así que los últimos acontecimientos antes de la segunda venida del Señor es que Israel va a creer en el Mesías. Dijo el Señor, de cierto les aseguro que no terminaréis de recorrer todas las ciudades de Judea sin que venga el Hijo del Hombre. Por eso te habla de Judea, de Samaria, claro, porque para este entonces de la segunda venida, el evangelio ya no va a estar trabajando entre los gentiles, estará trabajando entre los judíos. Por eso ves los 144,000 señalados en el monte de Sión, en el libro del Apocalipsis, y también la multitud de gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? Bueno, aquí está la mención entonces de la segunda venida gloriosa en labios de nuestro Señor Jesucristo, y todas sus menciones siempre fueron de su venida gloriosa cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre. Por eso preguntaba, ¿dónde en el Nuevo Testamento Jesucristo mencionó el rapto pretribulacionista? O el rapto o el arrebatamiento antes de su segunda venida. Nunca lo hizo. Tampoco Pablo lo hizo. Pero yo estoy preguntando por Cristo, ¿no? Y en el Apocalipsis existe una ausencia total de este arrebatamiento antes de la tribulación, pero una
referencia constante y contundente respecto de la segunda venida en gloria. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Yo te voy a demostrar que para cuando Jesucristo aparezca en gloria, no va a aparecer en Alemania, no va a aparecer en México, no va a aparecer en Estados Unidos, va a aparecer en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisisteis? De cierto os digo que vuestra casa es dejada desierta. Por tanto, no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está otra mención de su segunda venida, pero en relación a que Jerusalén lo recibe. Y la Biblia lo dice, hermano, en Zacarías. En Zacarías. Y habla de todas las tribus de la tierra. Por eso te dice que huyan a los montes. Y no se trata de que la iglesia ya se había ido, Eso te lo inventas tú. Porque nunca el Señor dijo: no, pues los gentiles ya se habían ido. No, está hablando de una sola segunda venida, porque su amada se compone de judíos y gentiles, lavados por la misma sangre. Mire, solo para que vea esto de los linajes de la tierra, Zacarías 12:10. Bueno, leamos desde el 8. Acuérdense que va a estar en angustia Jerusalén. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Fíjate bien cómo está localizada la zona, ¿no? Y derramaré sobre la casa de David, y esto es lo que estamos esperando, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquí quiero que notes la afirmación de Jesucristo mismo a través de su ángel, cuando le dice a Juan 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Es que viene a Jerusalén, Germán, va a descender a Jerusalén, va a poner sus pies en Jerusalén, pero se mostrará en el cielo, se va a hacer manifiesto. Todas las tribus de la tierra lo van a ver, como el relámpago que se muestra del oriente al occidente. Lo que pasa es que va a descender a Jerusalén, viene con ellos, va con ellos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Aquí, allá en mis tiempos de estudiante, yo pensaba que se refería al soldado que le había picado el costado, o a otro que le hubiese ayudado al soldado, y se refería a los soldados romanos. Ay, lo van a ver. No, se refiere al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel hirió al Señor. Dice: ¿qué heridas son estas que traes en tus manos? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Es decir, el pueblo judío va a reconocer que al que mataron en el año 33 era el Mesías, es el Señor. Los que le traspasaron son los que le dieron la espalda. No, son los que lo mataron, es el pueblo que lo mató. Porque no lo crucificó México, no lo crucificó Alemania. Mire,
Por eso aquí está la respuesta, Germán. Zacarías 12. Y derramaré sobre la casa de David. ¿Quiénes son los que lo traspasaron? Pues la casa de David. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Escucha, Germán. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. La alusión es el pueblo de Israel que le dio muerte. Como dice Pablo, los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Van a ser compungidos, van a reconocer que aquel que crucificaron en el año 33 era el Señor. Cuando, mira, te voy a hacer la referencia directa porque estamos hablando de dos grupos, hermanos. Estamos hablando de dos grupos que le traspasaron. Bueno, es el mismo grupo, pero son en periodos. La elección de gracia, los que creyeron en él, o los judíos que creyeron en él, creyeron, pero ellos le habían traspasado. Mire cómo los acusa el apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente, 2:36 de Hechos, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Fíjate cómo les cae de peso, ¿no? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero están compungidos. Lo mismo va a pasar con la elección de gracia en los últimos tiempos. Sí, pero dijiste los que le dieron la espalda, ok, bueno, le dieron la espalda al principio, pero después creyeron en él. Pero muchos de ellos fueron endurecidos, ¿eh? Entonces los que le traspasaron se refiere al pueblo de Israel, punto. Porque así lo dice el libro de Zacarías. El libro de Zacarías dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y harán llanto sobre él, va a haber una conmoción, Israel se va a convertir a Cristo. Porque la Biblia dice que el Señor no los perfeccionó a ellos, a los héroes de la fe, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Porque a los dos los encerró en incredulidad, para tener misericordia de los dos, y de ambos pueblos hizo uno. Entonces, pero ellos hasta la fecha no tienen la conciencia de haber matado, dicen, no, pues era un impostor, por eso lo matamos, y así. Pero cuando caiga el Espíritu Santo sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, entonces sus ojos se van a abrir para mirar al que traspasaron y se van a lamentar sobre él y harán llanto sobre él, dice, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Dice, todos los linajes de la tierra harán llanto, ¿no? En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje de por sí, todos los linajes de la tierra. El linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. El linaje de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. El linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. El linaje de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, los linajes por sí y sus mujeres por sí. Que quede claro entonces que el Señor viene en gloria y los que le traspasaron es el pueblo de Israel que se convierte compungido de corazón, y esos son los 144,000
del libro del Apocalipsis que vas a leer después de las 12 tribus, por eso te dice tribus, la tribu de la tribu otra. Esto lo vas a ver más adelante, ¿no? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea, amén. La tercera vez que se menciona la segunda venida. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué textos más impactantes, hermano. Esta es la cuarta vez que se menciona la segunda venida en el Apocalipsis. Ya en otros videos hablaremos esto del alfa y el omega y todo esto, ¿no? Permíteme agotar el punto de la segunda venida. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto es bien interesante, lo vamos a dejar para otro video. Esta parte: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, la trompeta, todo esto, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Y ya te habla de la descripción del que aparece ahí, cosas que veremos en otro video. Bueno, usted dirá, oiga, pastor, bueno, es mi estilo, pues así estudio yo. Déjeme agotar el punto de la segunda venida. Usted sabe si me sigue, ¿no? O se sale del video, va a decir, no, este pastor, bueno. Es que son formas de estudiar, son formas de leer. Ya comentaremos de todo esto. La parte del verso 18, del verso 17, tiene que ver con la segunda venida indiscutiblemente, porque dice: y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto. Esto tiene que ver para redimirnos a nosotros. Y he aquí que vivo por siglos de los siglos, la resurrección de él, y tengo las llaves del infierno y de la muerte, la resurrección de nosotros. Estas llaves son para las puertas del Hades. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir, no podrán retener a la iglesia. La voy a levantar, la voy a resucitar. Yo tengo las llaves. Por eso dice que la muerte no pudo retener a Cristo, porque era imposible ser retenido de ella. Y el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo: entonces aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes y juntará a sus escogidos del un cabo del cielo hasta el otro. Por supuesto está hablando de resurrección y de transformación del cuerpo. Pablo también dijo: el Señor, el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siempre tiene que ver el descenso del Señor del cielo a la tierra con la resurrección de la iglesia, porque para eso, de eso se trata el drama, de eso se trata la trama, el asunto. El principal personaje es él, el segundo es su esposa, compuesta de judíos y gentiles. El elemento principal es la sangre para la redención, y el objetivo es tomar el reino, casarnos con él, tomar el reino, y por supuesto la venganza de sus enemigos, que eso lo dejamos para el final, porque los enemigos es lo menos importante en el plan del Señor. Bueno, vamos a las menciones, a las otras menciones de la segunda venida. Vamos al 3.3. Solo te estoy demostrando cómo se menciona la segunda venida una y otra vez. 3.3, leamos desde el 1.
Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Otra vez se menciona, por quinta vez, que Él vendrá, solo que aquí está mencionando que si no se pone viva la iglesia de Sardis, va a venir a ella como ladrón. Esto no debe ser extraño, esto no debe ser ajeno a nuestra mente, porque ya lo había dicho en Mateo 24, Lucas 21, si el padre de la familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Siempre la mención de llegar como ladrón era para los descuidados. También habla del que si el siervo, como el siervo no sabe a qué horas va a venir el dueño del rancho, su señor, pues no sabe si al canto del gallo o a la medianoche, pues entonces tiene que velar. Pero si el siervo se descuida y empieza a comer y beber, pues lo va a agarrar. Vendrá el señor de aquel siervo a la hora que no sabe y pondrá su parte con los hipócritas. Tanto la figura del siervo descuidado como la figura del padre de familia que no cuidó porque le iba a caer el ladrón, habla de lo mismo: gente descuidada, gente desinteresada. Pero fíjese cómo la recomendación o la llamada de atención para Sardis es que se aliviane, que despierte, que sea vigilante, porque si no, el Señor le va a caer de repente y la va a encontrar sin velar, y el Señor vendrá como ladrón y ella no sabrá a la hora que le llegará. No está hablando de un periodo de una iglesia descuidada, no, está hablando del descuido tuyo y mío, porque las siete menciones de las congregaciones está hablando de los 7 aspectos de la iglesia, que por supuesto el trabajo del Cordero es para redimirnos y por eso nos exhorta para que no nos perdamos, porque nos quiere levantar en la primera resurrección o arrebatarnos si es que nos toca estar vivos cuando Él venga. Bueno, nunca la mención como ladrón para la iglesia se dijo en sentido positivo, como antes se nos enseñaba, ¿no? No, que el Señor viene como ladrón a levantarnos, gloria a Dios. No, Señor. No, era la figura, tenía una connotación negativa de descuido. Bueno, ahí está la quinta mención. La quinta mención. No, la cuarta mención, ¿no? La quinta mención la tenemos en 16:13. A ver, avancemos. Aunque muchos te dirán que desde el capítulo 4 la iglesia ya no estaba aquí, la verdad es que en el 16, capítulo 16, cuando está hablando de las copas, dice que el Señor todavía no ha venido. Vi salir de la boca del dragón, a ver, Apocalipsis 16:13. Bueno, más para ubicarte en el punto profético de la visión, es el sexto ángel que derrama su copa. A ver, déjame cerrar aquí la puerta. Permítanme.
Fíjate que Juan está dentro de la visión y él está viendo al sexto ángel, Apocalipsis 16, 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice el verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. O sea, a la hora que no pienses, ¿no? Te advierte. Yo voy a venir como ladrón, no voy a avisar. Pero te dice, bienaventurado el que vela. Bueno, no que ella le dice se había ido. Es que en realidad, en el libro de Apocalipsis, la iglesia se casa hasta el capítulo 19, en las bodas del Cordero. Y la resurrección ocurre. Pero yo te estoy haciendo mención de las declaraciones directas, claras, respecto del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo vengo como ladrón. Mira, en medio de la sexta copa. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Una vez le dije a un pastor pretribulacionista de este detalle, y él tuvo la osadía de decir, no, es que Apocalipsis 16:15 no va aquí, esto va atrás. Oiga, qué osadía de desmembrar lo que se lee, qué osadía de mover un texto, qué osadía, hermano. Cuidado, no, le dije, no, pastor, cerré la Biblia. No, con usted no, yo no juego con usted, le dije. Usted agarre la Biblia y arránquele textos y muévalos y quítelos como usted quiera, pero no, a mí me da miedo, le dije, hacer eso. Y hay gente así, que te mueve los textos y los acomoda porque no concuerda con lo que él tiene, con lo que le enseñaron en su cabeza, ¿no? Bueno, esta es la quinta mención. A ver, la sexta mención de la segunda venida, Apocalipsis 19. Después del juicio de la ramera, en el capítulo 18, después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya. Estoy leyendo el capítulo 19 de Apocalipsis. Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera. Fíjate bien, ya la juzgó, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, load a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Escucha, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Después de juzgar a la ramera,
después de las copas de la ira, vienen las bodas del Cordero. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Ya te dice que se quiso echar a sus pies, te habla de que el Señor viene, el Señor ata al enemigo, habla de la resurrección, porque claro que el Señor tiene que resucitar a su iglesia para casarse con ella, y es lo que te está describiendo aquí. Llegó el tiempo de las bodas del Cordero, los tiene que resucitar, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda venida siempre está ligada con la resurrección, pero eso es hasta el final, ya cuando el Señor se vengó de sus enemigos. La séptima mención de la segunda venida, Apocalipsis 22:1. Bueno, el 6, 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que es necesario que sean hechas presto. He aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y luego se quiso postrar para adorar al ángel, y el ángel se lo impidió. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía. Y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el primero y el postero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. Yo vengo presto, hermano, y mi galardón conmigo. Miren las menciones a la segunda venida. Tenemos la octava mención en 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, porque todos amamos su venida, ¿no? Estamos esperando su segunda venida. Y el que tiene sed venga. Y la última mención la tenemos en 22:20. El que da testimonio de estas cosas ciertamente dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bueno, he mencionado he citado las menciones de la segunda venida en el libro de Apocalipsis, porque esto es lo que enseña Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto es lo que enseñó Pablo. Esto es lo que vuelve a reiterar el Señor en el Apocalipsis. Y ahora yo pregunto, ¿dónde en el libro de Apocalipsis está un arrebatamiento antes de la segunda venida? Por supuesto que por mucho tiempo, cuando no había mucha seriedad entre los estudiantes, o que muchos estudiantes no tenían acceso a concordancias y mucho menos al internet,
Pues por ahí había predicadores sensacionalistas que decían que Apocalipsis capítulo 4, sube acá, era el rapto. Realmente no, ni siquiera ahora los eruditos pretribulacionistas sostienen que sube acá es un rapto pretribulacional. Simple y sencillamente le dijeron que subiera para seguirle mostrando las cosas que habían de ser después de estas, y él fue en espíritu. No hay tal cosa como que la iglesia desaparece. O sea, es demasiada manipulación decir que aquí está el rapto, en primer lugar porque no está, no te dice nada de eso, y en segundo lugar porque te está diciendo para qué lo suben, ¿no? Y no es la iglesia la que sube, sino Juan, para que le sigan mostrando la visión. Entonces, pero no faltará alguien que siga sosteniendo que el sube acá es el rapto. Aquí tendría que estar acomodada la resurrección, imagínate tú, la resurrección de los muertos aquí en el capítulo 4, cuando acá te dice, he aquí vengo en breve, cuidado, y las bodas del Cordero son hasta el capítulo 19. Definitivamente, hermanos, es mejor leer el Apocalipsis tal y como está, y no con un libro que tiene una teoría, ¿no? Bueno, hemos terminado el video. Vamos a ver si hay algún comentario aquí. Dice, déjenme leer. Saludos hermanos, Giselle Rojo, René García, Marta Salas, J. Cabrales, Mir Hernández, Lice Parola, Benjamín Santiago, Germán Cervantes, hermano Nacho Alvarado, un saludo, Ramón Millán, pastor, Dios te bendiga, Alejandro Yesenia Negrete, Mardonio, Eligio Leiva, Maura Sánchez Urbina, Eleazar Flores, Osiel Bernardo, Jessy de Cázares, Octavio Lara, José Mario Montes Torres, Felisa Silva está viendo el video, saludos hermana Felisa. Mike García, Fanny Mengo, Ramón Romero, Salomón Mata, Enriqueta Aldana. ¿Y eso cuándo sucederá? A ver, hermana, ¿a qué se refiere? De eso cuándo sucederá. Si se refiere a la segunda venida, nadie lo sabe, ni el Hijo del Hombre. Pero ¿a qué se refiere, hermana Felisa? Le voy a dar tiempo para que me especifique. ¿Eso cuándo sucederá? ¿A qué usted se refiere? Pastores Elías Angélica Beltrán, cuando el pastor nos lo explique, caray, pues todavía no sé la respuesta. Vamos a ver si la hermana Felisa nos especifica. Pero aquí, a ver, vamos a hacer un resumen entre tanto que se animan con las preguntas. El número 1, el personaje más importante del Apocalipsis es el Cordero. Número 2, el segundo personaje de más importancia del Apocalipsis es la esposa del Cordero, porque para eso dio su sangre, para redimirla. Por eso la visión empieza con una visión que describe quién es él, sus ojos así, sus llamas de fuego, sus manos, todo. Y después los 7 candeleros que describen a la esposa o la iglesia, y la radiografía de su esposa. Aliviánate aquí, estás mal en esto, estás mal en otro, porque es el tema, redención para ella, que no se pierda, ¿no? Entonces, el asunto es la redención de judíos y gentiles. Número 4, el elemento principal es la sangre de Jesucristo. Y número 5, el Apocalipsis también describe la guerra contra los santos y el final y total derrota de los enemigos del Cordero. Número 6, por último, el Apocalipsis describe el advenimiento del reino de Jesucristo, ya para tomar el reino y la eternidad. Eso es todo.
La hermana Felisa dice, me refiero si pasaremos por la gran tribulación. No me gustaría pasar, hermana. Yo no sé si estaré vivo, pero la Biblia dice que sí, la iglesia pasará. Los que estén vivos en ese entonces les tocará la gran tribulación. Claro que sí. ¿Estos quiénes son? ¿De dónde han venido? Estos son los que han pasado por gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Estamos hablando de cuando se convierta el último de los gentiles y empieza la redención de Israel. Cuando se convierta Israel, va a empezar lo bueno, hermano. Va a empezar todo el movimiento, todo el asunto. A eso se le llama el tiempo del fin. Y hermana Felisa, los acontecimientos están claros en la Biblia, clarísimos. La tribulación es lo de menos. Deberíamos estar gozosos porque nuestros nombres están escritos en los cielos. La tribulación es lo de menos. Claro, no me gustaría pasarla. Pero la tribulación no es el eje del mensaje. Está mal planteado preguntar eso. Claro, lo preguntamos porque es lo que se vende en los libros y se dice esto, pero no es el mensaje, pasar o no por la gran tribulación. No ese es el planteamiento. Está claro que, dice la hermana, madre mía, todo sufrir. No, hermana, también hay gozo en el Señor. Y dice el apóstol Pablo que la aflicción que hoy vivimos no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Dice el Señor que es menester que padezcamos por el Señor, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Así es. Pero también nos da muchas alegrías el Señor y nos da paz en medio de la tribulación. Pero el Apocalipsis sí te describe la guerra que va a hacer la bestia, el falso profeta, el mismo Satanás, y esta parte está bien interesante. Pero no es el eje del mensaje. El eje del mensaje, o la parte más rescatable, hermanos, del mensaje del Apocalipsis, es velad y orad, aliviánate, ponte vivo, vuelve a tu primer amor. O sea, la parte más importante, la parte práctica más importante del libro del Apocalipsis no es saber el número de la bestia o si vamos a pasar por allá, por acá, sino la condición de nosotros. Por eso los primeros capítulos son para la iglesia. La radiografía de la iglesia, el examen, es como si mandaran a la iglesia a hacerse un examen general, porque el tiempo está cerca. Cuidado, aliviánate, sé vigilante, y así. Ahí sí deberíamos estar, hermana Felisa, interesados, emocionados y hasta con un poquito de decir, no, pues bienaventurado el que lee y el que se aliviana aquí y que pone por obra. Sí, esta parte sí, porque no sabemos si vamos a morir mañana. Nomás ocupémonos morir en Cristo, y ese sí es el enfoque correcto. Bienaventurado el que, yo vengo en breve, bienaventurado el que guarda y que puede entrar para que su potencia sea en el árbol de la vida. Esta parte sí, esa parte sí es fundamental, práctica, y el Señor fue muy bueno para descorrer el velo y describirte la bestia, describirte las langostas, todo lo que va a pasar. Sí, fue muy bueno el Señor, y sobre todo darte esperanza, reafirmarte la salvación, la resurrección, el reino, describirte con lujo de detalle lo que viene al porvenir. Pues yo sé que no lo voy a alcanzar todo. Lo más probable es que muramos en el polvo de la tierra, pero al que le toque no va a estar desorientado. El pastor Millán dice, los apóstoles pasaron por gran tribulación hasta la muerte, y la iglesia misma en los primeros. Sí, esa es la regla. Esa es la regla y ese es el mensaje.
Gracias, hermanos. Creo que a ver si mañana nos da tiempo para estar aquí, para hablar sobre estos detalles de yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, qué quiere decir esto, y cómo es que Juan entra en la visión apocalíptica. ¿Qué es una visión? ¿Qué es un éxtasis? Todo esto lo vamos a ver, si el Señor nos presta la vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a todos los que están en sala, también escuchando. Hombre, Alejandro Negrete, me olvidé de ustedes, Senda Antigua. A ver, saluden si es que... Perdonen, que me olvidé que estaba en sello. Vamos a ver si quieren saludar a los hermanos ya para finalizar. Pero creo que no van a querer. Entonces, esta es la salida. Y nos vemos mañana. Gracias, hermanos. Gracias. When the stars refuse to shine, when the stars don't shine no more.